Estado regional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Los saludamos en nuestro último capítulo de la temporada de Estado Regional, este espacio donde nos hemos detenido a conversar temas que nos interesan a quienes vivimos en la región de Valparaíso. Y para este último día, viernes, estamos con un invitado muy especial. Queremos hablar de dinero, de administración, de insolvencia, de quiebras. Estamos con un abogado, él es fundador de defensadeudores.cl. Estamos hablando del abogado Ricardo Ibáñez Villarroel. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien por acá. Ricardo, entremos inmediatamente en materia, lo que queremos saber y primeramente danos un panorama del escenario económico regional. ¿Cómo nos ves tú, que tienes conocimientos de economía justamente, a la región de Valparaíso en ese sentido? A ver, la región de Valparaíso siempre sigue a Santiago en muchos indicadores, y en materia económica no escapa. Hoy día Valparaíso está enfrentando una situación donde la insolvencia se ha tomado el mundo de las personas naturales. Generalmente nosotros tendemos a hablar de la insolvencia y la quiebra de las empresas. Sin embargo, los indicadores preocupantes están en las personas naturales en la región de Valparaíso, donde hemos visto que más del 100% ha crecido la cantidad de personas que han renegociado sus deudas. Recordemos que la renegociación es un procedimiento administrativo que tiene por objeto obtener nuevas condiciones de pago que se traducen básicamente en obtener un mayor plazo para pagar, condonación de algunos intereses e inclusive el perdón de alguna parte de la deuda. El número de personas que ha renegociado en la región de Valparaíso ha crecido en más de un 50%. El número de personas que ha quebrado en Valparaíso ha crecido respecto al 2024 aproximadamente un 50%. ¿Eso qué es lo que nos hace ver, Mónica? Que frente a un escenario político incierto, tenemos un gobierno que va a salir en el mes de marzo y un nuevo gobierno que se va a instalar. El primer semestre del próximo año va a ser un semestre bastante desafiante. Probablemente el gobierno saliente tendrá otras preocupaciones que la situación económica de las personas, y el gobierno entrante también los primeros 90, 100 días son más bien días de instalación, ¿no es cierto? Así que las personas sobreendeudadas de la región de Valparaíso tiendo a pensar de que van a tener un primer semestre del 2026 bastante complejo. Por lo tanto es sumamente importante conocer cuáles son las herramientas legales que tenemos a mano para poder hacer frente a esta situación. ¿Eso tiene alguna causal? ¿A qué se debe, por ejemplo, que la gente se esté declarando efectivamente, personas naturales, no hablando de empresas, se esté declarando en quiebra, por ejemplo? ¿A qué lo atribuyes tú? Esto se viene arrastrando, Mónica, desde la época del COVID. Cuando tuvimos el COVID, tuvimos una especie, como le diría mi abuelita, tuvimos un veranito de San Juan, en el sentido de que tuvimos una disminución del costo de vida. ¿No es cierto? En la pandemia nosotros no salíamos a almorzar de repente, no nos comprábamos ropa, no gastábamos mucho en movilizar, no estábamos con el teletrabajo, pero esto duró 2021-2022. Después empezamos con algunos créditos blandos. Recordemos que en el caso de las pymes hubo muchos créditos inclusive que fueron casi con tasa cero, y para las personas naturales hubo postergación de créditos hipotecarios. Todo este veranito de San Juan que tuvimos en la pandemia, con el tiempo ha ido en el fondo desencadenando en morosidad a las personas, que comenzó a aumentar. Recordemos que la pandemia, el número de deudores morosos en DICOM bajó. Entonces las personas volvieron a sobreendeudarse, volvieron a repactar sus deudas, y hoy día con la inflación que ha hecho que la vida esté absolutamente más cara para todos, sin lugar a dudas, la inflación, la cesantía y la imposibilidad de volver a repactar créditos ha hecho que la persona tome el camino más duro, que es tener que buscar la quiebra personal. La quiebra que implica, entre otras cosas, Mónica, deshacernos de todos nuestros activos. Cuando la gente se declara en quiebra, tiene que entregar todos sus activos con el único objeto de sacarse la deuda de encima. Y también con el pesar de que rebancarizarse en nuestro país después de un proceso de quiebra resulta bastante complejo. Triste escenario. Bueno, triste escenario para las personas naturales, lo conversábamos, pero también esto se ve en las empresas. ¿Por qué crees tú, creen ustedes como defensadeudores.cl, están aumentando las liquidaciones de las empresas y por qué vemos tan poca reorganización posterior? Pasa que la reorganización es un procedimiento que en el papel, en la ley, es tremendamente atractivo para las empresas de cualquier tamaño, pero en la práctica es terriblemente engorroso y oneroso. Ese es el principal problema. Nosotros, de hecho, queremos, una vez que se instale el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, poder promover a través de las entidades administrativas que correspondan modificaciones a la ley que permitan a las empresas una segunda oportunidad. En las empresas que hemos logrado tratar al amparo de la ley y poder reorganizar sus pasivos, el resultado que hemos obtenido es poder conservar empleo. O sea, hoy día tiene que haber un foco
en la conservación de los empleos para que las empresas no quiebren. Lo que tenemos que recalcar y que ha sido tremendamente la tónica durante los últimos 2 años es que las empresas están optando en algunos casos por volver a cerrar sus operaciones a la antigua. Quiero que era a la antigua, Mónica, sin recurrir a los procesos de quiebras y recurrir a un cierre absolutamente inorgánico de las empresas. Hoy día tenemos mucha pyme que está bajando la cortina sin un procedimiento ordenado, sin finiquitar a sus trabajadores, dejando a acreedores impagos, como por ejemplo el fisco, y muchas veces inclusive los representantes legales cambiando domicilio, cambiando teléfonos celulares, etcétera. En ese contexto, la normativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que hoy día obliga a llamar a través de teléfonos 600, 800, no ha ayudado mucho también para controlar esta morosidad. Hoy día los empresarios que se ven afectados y las personas que se ven afectadas a situaciones de insolvencia o morosidad optaron derechamente por dejar de contestar el teléfono, lo cual encontramos nosotros es un error porque no permite a las empresas y a las personas ejercer los derechos que la ley les confiere dentro de los plazos que establece la propia ley. Y volviendo un poco a lo que son las familias, esta persona que en el fondo se declara en quiebra, ¿qué información nos aporta el perfil del deudor? ¿Quién es esta persona que lidera una familia, un jefe de hogar o jefa de hogar que se declara en quiebra, por ejemplo? ¿Qué perfil tiene? ¿Quiénes Hoy día son? estamos hablando de personas entre los 30 y los 40 años, lo cual es muy preocupante, porque cuando tienes personas de entre 30 y 40 años que se declaran en quiebra, esas personas entregan sus activos, es decir, si tenían un bien raíz, se deshacen de su casa y poder volver a endeudarse hoy día en una casa con los altos precios que registra la vivienda es prácticamente imposible. Es gente que gana en torno al 1.000.000, 2.000.000 de pesos, se mueve entre los 700.000 y el 1.500.000. Por lo tanto, estamos hablando de una clase media que también, en el fondo, estos procesos de quiebra le producen un desgaste emocional. Nosotros hoy día observamos que una persona que se somete a estos procedimientos de quiebra, junto con tener un problema financiero, tiene un problema social también, un problema psicológico. Es gente que ocupa pastillas para dormir, es gente que tiene problemas de ausentismo laboral, es gente que tiene problemas de uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas. Es por eso que es importante que frente a este escenario un tanto adverso que estamos advirtiendo, poder informar a las personas acerca de cómo poder optar a procedimientos de renegociación de deudas. Procedimientos de renegociación de deudas, Mónica, que le permiten a una persona natural poder reducir aproximadamente en un 40% su carga financiera mensual, sin tener que declararse en quiebra. Créeme que este procedimiento, a pesar de las bondades que tiene, en la quinta región no pasan de las 1.000 personas que se han sometido a este procedimiento, lo cual creemos nosotros que es más bien por un tema de información que por un tema de utilidad de la norma. Es una norma que tiene más de un 95% de éxito para el deudor, que permite postergar los pagos por 6 meses, es decir, congelas tu deuda por 6 meses y te permite, cuando vuelves a pagar, no comprometer más del 60% de tu ingreso mensual. En consecuencia, creemos que la región de Valparaíso, fuertemente golpeada por la cesantía, fuertemente golpeada en el fondo por el desempleo y el endeudamiento, este mecanismo, como es la renegociación de deudas, es prácticamente un anillo al dedo que queremos promover a que las personas la ocupen con el objeto de también mantener la estabilidad del sistema financiero. Hoy día se ha instaurado en la población el concepto de que como que si no pago no pasa nada. Más encima me llaman de un número 600 o un número que parte con 8 que no contesto. Y más encima en las redes sociales abunda información que prácticamente minimiza el efecto del incumplimiento en el pago de las obligaciones. Con este contexto creemos que es mucho más sano que en vez de dejar de pagar de manera inorgánica, renegociar nuestras deudas al amparo de la ley, obtener jugosos beneficios para la liquidez de nuestro bolsillo y cumplir con el pago de nuestras obligaciones, que finalmente es lo que le da sustento a la institución del crédito en Chile, que tiene variantes positivas. Endeudarse para tener una casa, para estudiar, para comprar un auto, para emprender, es bueno, es necesario y crea valor a la sociedad. Claro, y todo este escenario, que está bastante complejo para todos, o sea, no hay nadie que la tenga tan fácil quizá en su casa al momento de organizarse, menos las empresas también. ¿Cómo afecta directamente, por ejemplo, a las MIPYMES regionales? ¿Cómo lo ven ellos en el día a día, esta afectación Nosotros económica? trabajamos, como manejamos abundante data, trabajamos básicamente tenemos muchos aliados. Uno que nos ayuda en el fondo en el trabajo de la data, el Big Data y el Data Science, que es una empresa que se llama Holster, muy conocida por el trabajo que hace con las elecciones presidenciales. Y en materia de conocimiento de las pymes, trabajamos de la mano de ProPyme, con quien realizamos una encuesta que nos arrojó resultados bastante sorprendentes. En la región de Valparaíso,
Las pymes que contestaron a esta encuesta, más que tener problemas con la seguridad, que uno podría pensar que hoy día es un tremendo problema para las empresas de cualquier tamaño, el principal problema es el acceso a financiamiento. Y créeme que dentro del problema del financiamiento también cobra mucha relevancia el incumplimiento muchas veces del propio Estado de la ley de pago a 30 días. Hoy día las empresas lo que se están quejando, que cuando tienen como cliente al Estado, cuando tienen como deudor al Estado, es este mismo quien para pagar es tremendamente engorroso, para pagar es tremendamente lento, para pagar se da numerosas vueltas, sin embargo, para cobrar a través de la Tesorería General de la República es bastante draconiano. Entonces lo que promovemos nosotros es o el fisco cumple con la obligación de pagar a 30 días para que las empresas no entren en morosidad, o bien da facilidades a través de la Tesorería General de la República para poder cumplir con el pago, por ejemplo, de los impuestos que hoy día agobian a las pequeñas y medianas empresas de la quinta región. Se desprendo con ello que las autoridades no están yendo quizá en la dirección correcta, por ejemplo, para tenderle una mano a quienes estén sufriendo algún tipo de presión económica al interior de una MIPYME o de una empresa pequeña. ¿Hacia dónde debieran ir las decisiones de las autoridades justamente para poder descomprimir esta presión? A ver, hoy día no sacamos nada con asfixiar. Hoy día, si nosotros seguimos a nivel de gobierno, se sigue asfixiando a las pequeñas y medianas empresas sin acceso a un financiamiento apropiado, sin acceso, en el fondo, a renegociación de deudas de carácter laboral o deudas de carácter impositivo. Hoy día son numerosas las empresas que su principal acreedor es la Tesorería General de la República. Si no tenemos un plan de repactación de este tipo de deudas con tasa igual a cero, lo único que vamos a hacer es seguir viendo como las empresas de cualquier tamaño siguen muriendo como verdaderas moscas cuando se les aplica en el fondo un veneno, ¿no es cierto? Hoy día lo que vemos es que las empresas están agobiadas en el pago de sus obligaciones, pero quieren pagar. Hoy día lo que tenemos que promover es conservar el empleo, dar facilidades y abrir puertas de diálogo. La banca en ese sentido lo ha hecho bastante mejor que el propio fisco, tendiendo estos puentes que tienen por objeto juntar dos personas que tienen necesidades. La banca, por un lado, quiere recuperar el dinero que legítimamente le deben y el deudor también quiere cumplir con su obligación, pero de una manera que le permita seguir operando su negocio. Hoy día los abogados ahí también tenemos una tremenda tarea, que es lograr unir estas dos puntas, aquellos que necesitan cobrar con aquellos que quieren pagar, pero que quieren pagar en condiciones que le permitan subsistir. Perfecto, ahí hay tareas pendientes entonces. Para ir cerrando ya un poco, persona natural, tengo deuda, ¿qué debo hacer? Danos los tips, cómo debemos proceder y también si soy una MIPYME, una empresa pequeña, ¿cómo debo proceder también si estoy en esta situación? Tanto para empresas como para, tanto como para empresas como para personas naturales, Mónica, lo primero es un consejo que no es ni financiero ni legal, es un consejo casi personal, ¿no es cierto? Es mirarnos al espejo y ser honesto. Es decir, yo como persona puedo pagar o no puedo pagar. Las deudas que tengo son abordables o son absolutamente inabordables. Como empresa, ¿el negocio que yo realizo es viable o la verdad el negocio dejó de ser viable? Me amenazó la inteligencia artificial, me amenazaron los chinos, me amenazaron, hay contingencias que no estoy viendo. Lo primero es ser honesto. Y una vez que defino si puedo pagar, si mi negocio es rentable, optar por el procedimiento de reestructuración o renegociación de deudas en el caso de la persona natural. Son procedimientos de renegociación para la persona natural y reorganización para las empresas. Son procesos que permiten equilibrar la relación entre el acreedor y el deudor buscando nuevas condiciones que no impliquen necesariamente el cobro de multas e intereses abusivos. Y en el caso de las personas y las empresas, cuando llegamos a la conclusión, mediante este ejercicio de honestidad, mirándonos en el espejo y decimos que nuestro negocio no es viable o que nuestras finanzas no nos permiten abordar la deuda, optar tempranamente por un procedimiento de quiebra. Nosotros en todos los procedimientos de quiebra que hemos visto, que son miles, podría asegurarte que en prácticamente todos vemos un problema que fue mucho menor, pero que antes de tomar la decisión de quebrar empezamos a involucrar a las personas. Y así es como en el caso de la deuda, en la quiebra de personas naturales, vemos que está endeudada la mujer, el marido, el hijo, el sobrino, y en el caso de las empresas, vemos que termina quebrando la empresa propiamente tal con el aparejamiento de los socios que la constituyen. Porque tratando de salvar el negocio, tratando de pagar las deudas, empezamos a endeudar a más personas que las que estaban originalmente obligadas. Entonces, el consejo es asesorarse y tomar decisiones informadas, pero también decisiones oportunas. Y se puede salir, ¿cierto? Hay una luz de esperanza, aunque uno en ese momento lo vea muy complicado.
Como decía mi abuelita, que no era abogada ni nada que se le parezca, todos los problemas tienen solución, salvo la muerte. Así es. Ricardo Ibáñez, fundador de defensadeudores.cl, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien y un especial saludo a toda la quinta región. Como le comentaba fuera de cámara, defensadeudores.cl nace el año 1999 en Quilpué, así que tenemos un gran cariño y afecto y apego por la región de Valparaíso. Perfecto, Ricardo, te dejamos. Nosotros nos comenzamos a despedir ya en esta temporada 2025. Nos vamos a ver seguramente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Lo invitamos desde luego a seguir la sintonía de Televisión Nacional y que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.